vamos a concluir el día de hoy. Estábamos hablando del Espíritu Santo, el fruto, pero decíamos que antes de hablar del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, teníamos que hablar de lo contrario, lo opuesto, ¿no es cierto? Que son las obras de la carne. Y era importante que nosotros conociéramos cuáles eran estas obras de la carne y analizáramos para justamente evitar y poder permitir que no exista esto en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestro continuo caminar en la vida, y más bien exista el fruto del Espíritu Santo. Entonces el fruto del Espíritu Santo, y hablábamos de la evidencia de la carne, que son las obras que nos habla en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, y hablábamos de que estas eran adulterio, fornicación. Analizamos un poco de esto, hablamos de la inmundicia y la lascivia, ¿no es cierto?, de la idolatría, de las hechicerías, de las enemistades, de los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las herejías, los homicidios, las borracheras y las orgías, y lo que es más, cosas semejantes a estas. O sea, que no estaban incluidas todas, sino que todo lo que se parezca a esto también está incluido. Y esas son obras de la carne, y la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque esto nos separa de Dios, nos separa de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, verso 21. Gálatas capítulo 5, verso 21 nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, el reino de los cielos. Si usted está practicando esto, y esto hicimos un análisis, recordarán ustedes, la diferencia entre cometer un pecado y entre practicar un pecado. Cuando uno empieza a cometer un pecado o comete un pecado, y le gusta el pecado y sigue cometiéndolo, se pasa a convertir en un hábito en la persona, y al convertirse en un hábito ya es una obra manifiesta de mi vida, es mi forma de ser, es mi naturaleza. En ese momento yo entro en este asunto, voy a estar separado de la gloria de Dios y no voy a heredar el reino de los cielos. Es importante que nosotros diferenciemos esto, porque vamos a decir, no, pero Pepito, yo sí he pecado. Yo he cometido pecado, yo miento, yo he mentido. Digo, yo he mentido en mi vida y le mentí a mi esposa, le mentí a mi hijo, le mentí a mi hija. Yo he cometido mentira, el pecado de la mentira. ¿Quiere decir que estoy alejado del reino de Dios? No. Porque la idea de que sea una obra de la carne es algo que sale. Es un hábito, es parte de nosotros mismos, que evidencia nuestra forma de ser. O sea, ya le sale por naturaleza el mentiroso compulsivo que decimos, ¿no es cierto? Y él no puede hablar verdad. Y es tan real la mentira en su vida que la mentira pasa a ser una verdad para él. Entonces este es un hombre que vive en pecado. Si una persona está en adulterio, comete adulterio, nadie estamos exentos de esto. La palabra de Dios dice, aquel que crea estar firme, cuide que no caiga. ¿Por qué? Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo digo, yo no he cometido adulterio, gracias a Dios. Digo, pero yo no puedo quedarme dormido, como se dice en los laureles. Tengo que estar siempre vigilante y estar atento para evitar los ataques del enemigo y las tentaciones. Entonces tengo que evitarlas, porque a la final soy un hombre, y como hombre que soy tengo carne, vivo en carne, ¿no es cierto? Y puedo cometer el pecado. Entonces el hecho está de que no lo cometa y tenga que evitarle. Por eso dice, el que piense estar firme, cuide que no caiga. Pero si yo, por A o B circunstancias, llego a cometer pecado y caigo en adulterio, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Inmediatamente viene a mi corazón una tristeza muy grande, viene a mi corazón un dolor muy grande de haberle ofendido a Dios, y viene a mi mente, inmediatamente vendría a mi mente el Salmo 51. Cuando David le falló a Dios, cuando David cometió pecado,
y le ofendió a Dios con su pecado. Y él no se daba cuenta hasta que vino el profeta de Dios, el profeta Natán, y le dijo, mira lo que has hecho. Y él se dio cuenta del pecado que había cometido y se arrepintió. Y dejó en su corazón, lo vertió ante Dios en este precioso salmo, que le limpie el Señor de todo su pecado, de toda su maldad, porque le había ofendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no pasa a ser manifiesta la obra de la carne, porque si yo me arrepiento y voy donde Cristo y le pido perdón, el Señor me perdona. El Señor me perdona mi pecado y me restaura mi vida y me restaura de tal manera que yo hago la profesión y hago la confesión y hago el propósito de no volverlo a cometer, porque me arrepiento de mi pecado. Evidentemente hay cosas que no podemos evitar y de estas cosas hemos hablado, porque el pecado tiene consecuencias y las consecuencias no las podemos evitar. Dios nos perdona el pecado, pero si yo cometo adulterio va a haber consecuencia, porque yo tengo a mi esposa, porque yo tengo mis hijos, tengo una iglesia. Imagínense en las consecuencias. El Pepito lo que ha hecho, qué vergüenza. Y va a ser duro luchar contra eso y restituirlo. Eso lo puede hacer el Señor, pero ¿quién va a ser afectado? Yo. ¿Por qué? Porque el pecado produce sufrimiento en mí. Pero lo importante es que me restaure el Señor. Amados hermanos, muchos de ustedes son nuevos en el conocimiento de la palabra. Sin embargo, deben de haber conocido de grandes siervos de Dios que han cometido pecado. Y que evidentemente que cuando un siervo de Dios comete pecado es algo que se ve pero a distancia porque es el siervo de Dios. Pero también es un hombre y puede cometer pecado. Algún momento se descuida y cae. Y esto cuesta gran consecuencias malas para el ministerio, porque muchas vidas afectadas, muchas almas afectadas, restituir, y a veces les toma años. El Señor les perdona el pecado. Incluso después pueden volver a servirle al Señor, pero es un proceso largo y doloroso, muy doloroso, lo he visto. Porque un hijo de Dios no puede estar apartado del reino de los cielos. Por eso quiero hacerles esta diferencia y que ustedes se den cuenta de que no se trata de que ustedes han cometido un pecado y ya me olvidé de la vida eterna. No, porque por eso vino Cristo a morir en la cruz. Lo que se trata es que esto no se convierta en un hábito. Bueno, en primer lugar, evitarlo. En primer lugar, tengo que evitarlo. En segundo lugar, que no se convierta en parte de mi forma de ser, en mi naturaleza. Y nosotros, claro, le vemos al adulterio acá y le vemos la fornicación acá, pecados capitales. ¡Uy! ¡Qué feo! ¿Y la mentira? ¿Y el robo? ¿Y el desobedecer a los padres? ¿Y las borracheras? ¿Y los drogadictos? ¿Y los homosexuales? Todo es pecado, pero nosotros somos especialistas en hacer diferencias y en catalogar, ¿no? Como los militares, el general, el coronel, el teniente coronel, y así vamos para abajito, hasta el último soldadito. Así queremos poner los pecados, el adulterio, la fornicación, los homosexuales, y ponemos ahí, y al último la mentirita. No es importante, sí es importante, porque es pecado. Y para Dios no hay pecado grande o pecado pequeño, es pecado y Dios aborrece el pecado. Entonces así no se haga el santo. No, yo como nunca he adulterado, yo como nunca he fornicado, como yo nunca estoy santo. No. El pecado es pecado. Y si ese pecado es hábito en usted, es una obra manifiesta de su carne, es algo con lo que usted vive, está apartado de la gloria de Dios. Cuando empezamos este estudio les dije, estamos hablando con personas que ya tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué era importante que tengamos a Cristo en nuestro corazón? Porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Y cuando Adrián hablaba hace 15 días, recordarán ustedes
que él decía que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo de Dios entró en mi corazón y está morando conmigo. ¿Y cuál es la ventaja de tener el Espíritu Santo en mi corazón? Primero, que me ayuda a evitar caer en el pecado. Segundo, que me ayuda a reconocer mi pecado y a pedir perdón. Exacto. Y después me ayuda a restaurar mi vida y a sacarme de la vida de pecado. Las obras de la carne, cuando el apóstol habla de esa retafila y cosas parecidas a estas, está diciendo que son cosas que usted está viviendo continuamente. Si usted tiene a Cristo en su corazón, no va a tener que hacer eso. No va a tener obras de la carne como hábito, como consecuencia. ¿Por qué? Porque en cuanto usted comete un pecado, el Espíritu a gritos le dice: pide perdón, confiesa tu pecado. Ya vamos a ver cuáles son la forma de evitar el pecado, de salir del pecado, de salir del lodo, como dice Lolita. Porque el Espíritu va a empezar a gritarnos ahí: pide perdón, confiesa tu pecado, para salir del lodo en el que estamos metidos. Porque tenemos esa gran ayuda. La persona natural, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, como dice le vale. Vamos a la juerga, vamos a la farra, vamos acá. Miente, roba, sin problema, se corrompe con el dinero, no tiene ningún problema. Pero ¿qué pecado hay? ¿Qué es de malo en que yo acepte una coima? No tiene nada de malo. ¿Qué problema hay que yo me subo al bus y el chofer se equivoca y me da el bus, yo le di un billete de A5 y me da vuelto de A20? Ay, qué lindo, qué bendición. Y me voy contento. ¿Qué problema hay? Es lo más natural. ¿Qué problema hay que si yo estoy con pico y placa, no, pues le saco la placa y me hago el loco y sigo nomás? ¿Qué problema hay, Pepito? ¿Qué hay de malo en eso? Ese es el hombre natural. Pero el hombre que tiene a Cristo en su corazón, inmediatamente, no sé, pues yo al menos, yo les conté el caso de no sé, yo no soy nadie para decir, pero no sé si sería hermano, porque a la final veníamos por la autopista y se pasaba por la parte del este y digo: pero vos no tienes tag, no importa, ñaño, aquí ni se dan cuenta. Y al regreso, oye, pero estás robando. No, ¿qué vas a estar robando si esto tiene mucha plata? ¿Cuánto crees que cobran por los peajes? Ese no es mi problema. Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que pagar el peaje porque eso dice la ley y yo tengo que cumplir la ley. Porque si no, estoy robando. Manejo un carro del Estado que no tiene el TAG. Y para mí es un problema porque siempre me toca irme a veces voy apurado y me toca ir pagando el peaje. Cuando voy con mi carro voy por donde es los peajes express, entonces paso rapidito, pero acá toca hacer la cola y pagar. Es que no, es que estoy apurado, estoy en un carro del Estado. No. Y como siempre llevo a algunas personas, compañeros del trabajo a veces: ¿y por qué te vas por acá? Oye, mi coronel, ¿por qué no se va? Tienes el carro del Estado. No, si ¿qué exoneración tiene el carro del Estado? Igual tiene que pagar. O sea, son cosas que manifiestas son las obras de la carne, que el hombre natural no las comprende y no las entiende. Para él son normal, para él son cosas que yo las puedo hacer sin ningún problema. No quiere decir que el Hijo de Dios, la persona, el hombre cristiano, el que tiene a Cristo en su corazón, no quiere decir que no va a cometer esos pecados. Los puede cometer en un determinado momento de debilidad o de descuido espiritual, puede llegar a cometer el pecado, pero siempre va a haber el sentimiento de arrepentimiento, de culpa, porque el Espíritu va a decir: pide perdón, no seas muérgano, pídele perdón a Dios, confiesa tu pecado. Esa es la diferencia con el asunto de las obras de la carne, porque muchos del listadito que vimos, muchos van a decir: chutica, yo sí estaba en eso, y yo sí he hecho algo de eso. Claro
Porque sí, porque mi pellizco me duele, ¿no es cierto? Porque estoy en carne y esta carne, dice el apóstol Pablo, es la que me lleva a cometer el pecado. Y el apóstol es muy directo y no les topo esos versículos para no entrar en cosas teológicas muy complicadas, pero él dice, miserable de mí, este cuerpo de muerte que me lleva al pecado. Porque el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que quiero hacer, eso hago. Y hay una lucha espiritual permanente. Amados hermanos, estamos en una lucha espiritual permanente. Y cuando uno llega a los pies de Cristo, es cuando la lucha empieza y no termina hasta el día en que, como se dice, colgamos los guantes. Porque ese momento ya la muerte, ya se queda ahí el polvo eres y al polvo volverás, la carne. Y ahora sí ya, Señor, ya estoy, ahora sí ya libre de la carne. Al fin. Pero es una lucha constante en todo el día, es luchar con mi carácter, luchar con mi forma de ser, el luchar con mi persona, el luchar con mis características propias de mi forma de ser, mi carne, esa es mi carne. Y hay personas que tienen problema con el asunto de las mujeres, digamos. Me ubico me encasillo en ese problema. Sí, yo siempre he tenido problemas. Bendito Dios que me dio mi esposa. Bendito Dios que con mi esposa empecé una vida. Y esto me ha ayudado a centrarme. Y mi ayuda idónea me ha ayudado bastante. Y gracias a Dios, eso casi ha desaparecido. Y vean que no canto victoria. Porque estoy en la lucha, porque siempre estoy en la lucha. Porque sigo luchando y no tengo que dormirme. No sé cuál sea su realidad. Usted de pronto tiene problema con el alcohol. No sé, de pronto tiene problema con las drogas. No sé, de pronto tiene problemas con robar o con la mentira, con la soberbia, con el orgullo. De pronto tiene esos problemas usted o su carácter. Y el Señor tiene que ir obrando en su vida y tenga la seguridad que si usted le busca al Señor, usted va a ir superando esos problemas. Y no es que, San Pepito, una aureola por favor que baje del cielo y le pongan. Porque siempre vamos a estar en la lucha, mis hermanos. Pero nosotros, es la diferencia entre los dos hombres. El hombre natural y el hombre que tiene a Cristo en su corazón. Y dentro de los que están en el Espíritu, los que ya tienen a Cristo, los que están recibiendo pastoral, discipulado, ya conocen un poco de esto. Hay dos tipos de personas. Unos que es el hombre espiritual y el cristiano carnal. Y el hombre espiritual, ¿no es cierto? El natural está acá, ¿no? El que está en el mundo, ese sí no entiende nada. De pronto tiene buenas costumbres, de pronto tiene una buena moral, de pronto tiene una buena ética, de pronto tiene buenas cosas. El hombre, pero no tiene a Cristo. Y ese tarde o temprano habrá ciertas cosas que le parecerán muy normales, pero están en pecado. Pero acá hay dos personas que tienen a Cristo en su corazón. El uno el espiritual y el otro el cristiano carnal. El espiritual es el que permite que Cristo gobierne su vida, que el Espíritu se enseñorea en su vida y está centrado en el trono de su corazón, de su vida. Ese hombre es el que está siempre luchando, ¿no? Y como el Espíritu está fuerte en él, dice, siempre reacciona y dice, Espíritu, Dios, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Y siempre recurre a la ayuda de Dios. Y siempre depende de Él. Y está el cristiano carnal, que sí tiene a Cristo en su corazón. Que en algún momento determinado aceptó a Cristo en su corazón. Que en algún momento determinado se bautizó. Es parte del pueblo de Dios, sí. Pero el Espíritu está ahí chiquitito, en un ladito de su corazón. Y tiene una voz tan finita que casi no le escucha. Más escucha su yo. Yo quiero hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Y el Espíritu, no, David, no hagas eso. Y el David, cállate.
Ese es el cristiano carnal. Bueno, la idea es que si yo tengo a Cristo en mi corazón, está el Espíritu de Dios en mí, por eso estamos hablando del Espíritu, sea fuerte y se fortalezca. Yo tengo que permitirlo, porque yo puedo también dejarle calladito, ahí chiquitito. Nunca va a salir. Ojo. Por eso es que una persona que ha aceptado a Cristo, que se ha bautizado y es parte de la iglesia de Dios, nunca va a dejar de serlo. Puede hundirse hasta en el lodo, en lo más profundo del lodo, en la muchedumbre, y está ahí el espíritu chiquitito y haciendo fuerza y luchando. Pero no, tarde o temprano va a recurrir a Dios, va a volver a Dios y Dios lo va a sacar, lo va a alabar y lo va a poner nuevamente. Pero eso, claro, depende de lo que nosotros le dejemos hacer al Señor. Por eso es importante que usted tenga a Cristo en su corazón. Por eso es importante que usted se bautice y quede sellado y reconociendo públicamente que es de Cristo. Porque si no, se va a hundir en el lodo, vea, y no le va a sacar nadie. Ese es el problema. Y esos, como dice Gálatas, son los que no van a heredar el reino de los cielos. Por eso es importante que veamos las obras de la carne. Volvamos a nosotros. Tengo a Cristo en mi corazón. Algunos ya se han bautizado, los que no les recuerdo, el 26, Dios mediante, bautizos. Si quieren registrarse para bautizarse el 26, perdón, 24 es. El último domingo de... Bueno, los que deseen bautizarse, habíamos reservado el último domingo de cada mes durante este año para los bautizos. Entonces, domingo 30, sí. Perdón, sí, domingo 30 de abril, sí. Ahí vamos a tener bautizos con los que deseen bautizar. Si quieren registrarse, quieren para dar unas pequeñas charlas y puedan bautizarse. Bueno, la idea es que las personas que tienen ya a Cristo en su corazón y han sido bautizados, pero cuando ya tengan a Cristo, si no son bautizados también, dice, ¿cómo podemos evitar la consecuencia si yo ya soy un cristiano? ¿Cómo puedo evitar la consecuencia del pecado y que me aparte del Señor? En primer lugar, primera de Juan 1:9. Esto es importantísimo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primer paso. Tengo que decir lo que estoy haciendo. Porque que Él comete un pecado, ¿qué lo hace? Por lo general, en secreto, solo. Aquí nadie me ve. Nadie sabe. Ingenuamente pensamos y decimos, ni Dios no ha de saber que estoy aquí. Pero Dios sí lo sabe, Dios lo ve todo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es confesar mi pecado. Cuando yo tengo algún problema, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi problema. Tengo que reconocer, porque si no reconozco mi pecado, ¿cómo puede Dios librarme si yo no reconozco? Entonces yo tengo que confesar mi pecado. ¿A quién le confieso? A Dios. También lo puedo hacer a un hermano. También. Lo importante es que reconozca yo en mi ser, la palabra de Dios dice también, confesaos los unos a los otros. Lógicamente no me voy a ir a confesar el pecado que tengo a uno que esté peor que yo, ¿no? Sí, pues si voy, tengo que ver a alguien que me ayude, ¿no es cierto? O claro, le decir, bueno, vamos juntitos para hacer el pecado. No, entonces yo voy a confesar primero a Dios. Tengo que decirle, Señor, yo estoy con esto, estoy pecando, estoy ofendiéndote con esto que estoy haciendo, te pido perdón, Señor. Te pido que me restaures, que me limpies, que me laves y no quiero volver a cometer. Pero de corazón, pues así como lo hizo David. Ustedes saben, y algunos saben, los pecados horrorosos que cometió David. No el Davidcito, no, tranquilo. El rey David.
horrorosos, ustedes ni se imaginan. Y eso hizo David, qué vergüenza. Les cuento. David era el rey, ¿no es cierto? Él ya había conquistado, ya establecido un poco de paz en el reino. Por ahí, por las fronteras, había un poco de escaramuzas y de combates y estaba ahí, ¿no? Plácido. Ya había conquistado todo, había dado la libertad a su pueblo y había consolidado su reino. Estaba en su palacio, todo feliz, contento, él ahí. Pero sus soldados todavía estaban peleando en un sector de la frontera. Y él sale de su palacio y se empieza a pasear en la terraza de su palacio, ¿cierto? Y ve allá a la distancia, una terraza un poco más abajo, una mujer que estaba bañándose. Y no sé si él habría hecho esto o... ¿Ves? No les alargo el cuento. Esta mujer se llamaba Betsabé y él la hizo venir a su palacio. Era el rey. Y pasó lo que no tenía que pasar. Primer pecado, la falla. Esta mujer había sido casada. Híjole, y ahora ha sido casada. ¿Y el marido quién es? Es un tal Uriel por ahí que es capitán de tu ejército, que está en la batalla y que no sé qué, no sé cuánto. Y ni sabes, la Betsabecita ha quedado embarazada. Y ahora el David ya no sabía qué hacer, qué brindarse, embarazada, y el marido en la guerra, y ahora qué va a hacer con eso. Ni para chantarle al hijo. Tráiganle al capitán que venga y que venga presente en el palacio. Y viene el soldado, me dice, sí, mi rey, mi hermano. Bueno, he oído que sabes luchar bien y todo lo demás, y que no sé qué, no sé cuánto, y te mereces unos días de descanso. Anda a tu casa. Comparte con tu mujer, estate con tu mujer ahí y todo lo demás. O sea, él quería camuflar, tapar el pecado, ¿no? Entonces, gracias mi rey, de gracias. Y ya se fue supuestamente, ¿no? Pero él sale, el soldado, y se queda a la puerta del palacio. El David ya feliz, ¿no? Dice, ya se ha ido, ya se tapa todo, como se dice, zapatito roto. Bueno. Y le ven que está ahí. ¿Y por qué no te fuiste? No, yo no soy digno. ¿Cómo voy a irme yo a estar en la casa con mi esposa si mis soldados están peleando? Yo no puedo hacer eso. Yo tengo, o sea, un hombre a calta cabal, este caballero. Chuta, y el David, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Ya entró en cólera y no sabía qué hacer porque insistió y este tipo no quería irse a su casa. Y ahí dice, le llama al general, ¿no? Mira, dice, a este que vuelva a la guerra. Y le manda un mensaje. Pónganle al fulanito de tal a la primera línea. Van a atacar tal ciudad. En la primera línea. Y siempre los que iban en la primera línea los mataban. Chuta, y el general ve, ¿por qué habría hecho este pana? Bueno, pues rey es rey. Se fue a la primera línea. Marchó el hombre. Murió. Entonces, como ya murió el hombre, entonces ahí dice ya una viuda, así venga a mi palacio, feliz, estaba contento, el David se me la hizo, estoy contento, voy a tener un hijito, que no sé qué, no sé cuánto, estaba contento hasta que vino el siervo de Dios, Natán. Y le dice, ve Davidcito, te cuento una historia. Dime, como él era temeroso de Dios y amaba al siervo y todo lo demás. Dime, ¿qué profeta? ¿Qué es lo que quieres decirme? Verás, en tu reino se ha cometido una injusticia muy grande. Dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Yo soy aquí para poner justicia en... Le dice, verás, había un siervo tuyo que tenía una ovejita. Muy lindita, bonita la ovejita, dice. Pero era su única ovejita y la quería mucho. Pero el dueño de la hacienda le vio al siervo que tenía y él quería esa ovejita.
Y dice que le mandó a matar al siervo para él quedarse con la ovejita. Entonces David entra en cólera. ¿Cómo puede ser justo? ¿Cuál es ese para sentenciarlo y darle de latigazos? ¿Qué pensaría hacerle? El profeta de Dios le queda bien y dice, tú eres ese hombre. Se le acabó. Se le cayó todito al piso. Tremendo como debe haber llorado este hombre David. Porque ahí se dio cuenta lo que había hecho. Hermanos, siempre tenemos que ser temerosos de Dios y estar pendientes de no caer. Y si es que por A o B circunstancias cometemos un pecado, confesémosle a nuestro Dios y pidámosle perdón para que Él nos saque del pecado y para que no vivamos en pecado. Dios lo perdonó a David porque se arrepintió, se humilló. Hubieron consecuencias, claro que hubieron consecuencias, pero al final Dios le perdonó su pecado. Es importante que confesemos nuestro pecado, porque si nuestro pecado no es confesado, no lo reconocemos, no pedimos perdón. Vean, ustedes van a seguir cometiendo el pecado y se va a hacer un hábito en su vida. Y si se hace un hábito en su vida, es una evidencia de que usted no tiene a Cristo en su corazón. Primer punto, Primera de Juan 1:9, tenemos que confesar nuestro pecado para que el pecado sea apartado de nosotros. Segundo, debemos luchar contra el pecado. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo estoy abocado, yo estoy tentado a cometer un pecado, estoy tentado a hacer algo, pero no quiere decir que yo tengo que cometerlo, porque si Dios me permite o Dios permite que me venga esa tentación, es porque Dios sabe que yo voy a vencer la tentación, sabe que yo voy a salir adelante y que voy a salir triunfante. Lo único que tengo que hacer es luchar, y para empezar tengo que estar alerta, como me dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8, que es lo que yo ya les había enseñado. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces yo tengo que estar atento porque el enemigo está buscando la forma en que yo cometa un pecado. Y no tanto por la intención de querer apartarme de Dios, porque no lo va a poder hacer. Pero lo que sí quiere es debilitarme, hacerme caer para destruir mi vida, para causarme dolor, para causarme sufrimiento, porque el pecado produce sufrimiento y produce dolor. Entonces Él no quiere que yo esté tranquilo en mi comunión con Dios, siendo de bendición para otras personas. Él lo que quiere es que ponerme el pie en la zancadilla para que yo caiga, hacerme sufrir a mí y ser de maldición para los que están a mi alrededor. Esa es la intención del demonio. Entonces nosotros debemos estar alertas. Y no solamente es el diablo, porque siempre le echamos la culpa al diablo de todo. Y el pobre diablo no sabe ni dónde estará. Recuerden que el diablo no es como Dios, omnipresente. El diablo está solamente en ciertas partes, con sus diablillos. Es mi carne, es mi vanagloria, son mis ojos los que me llevan a cometer el pecado, y yo debo estar alerta y evitar. Si yo tengo alguna debilidad manifiesta en mí, pues debo evitar el ambiente que me puede abocar o me puede llevar a cometer un pecado de mi debilidad. Digo yo, si mi pecado o mi problema es la bebida y las borracheras, y lo primero que pongo en mi casa es un lindo bar, ¿no? Y le doto de todos los licores habidos y por haber, y todas las cosas ahí, bien dotadito de todo. ¿Cómo voy yo a querer librarme de la borrachera si me pongo allí a la tentación a mi alcance de la mano? Entonces yo no estoy siendo alerta, no estoy velando. Porque si yo sé que mi pecado es ese, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando uno está con un alcohólico, ¿qué es lo primero que hace?
le quita todo lo que sea alcohol para que no tenga la tentación y no se vea abocado a tomar el licor. Es que eso es lo que hay que hacer. Estar alertas. No puedo yo confiarme y decirme, no, ya Cristo está en mi corazón. Ve, ese licor está ahí, ni lo veo. Y me empiezo a tomar. ¿Me explico? Debo estar atento y debo evitar los ambientes que me quieran contaminar o que me quieran llevar a cometer un pecado. Si yo estoy con tengo problemas me gusta adueñarme de lo que no es mío y del dinero, ¿no? Digo esto porque está muy de moda en los ambientes políticos, ¿no? Y había, no sé si ustedes también han de saber en el ejército, Diosito, por favor, no te pido que me des plata, solo ponme donde hay nomás. Así decía la gente, y dicen todavía. No quiero, Dios, no me des plata, no, solo ponme donde hay. Si yo tengo, y yo pido que me ponga ahí, como se dice, el justo en el arca abierta, peca. O sea, yo tengo que evitar esos ambientes. Si yo tengo problemas, digo yo, mi debilidad son las mujeres, ¿no es cierto? Como hombre, mi debilidad son las mujeres. Y me meto en las páginas de pornografía y ando en esto y ando en este otro y pues no voy a salir nunca de eso. Porque yo tengo que evitar eso, eso es lo que nos dice estar atentos, velar. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos estar alertas. Y si viene la tentación, ¿cómo debo evitarla? ¿Cómo debo responder? Debo responder con la palabra de Dios. Por eso es la importancia de la palabra de Dios. Por eso es que tengo que leer la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor fue tentado por el demonio, por el diablo, ¿cómo respondió? Leamos qué nos dice Efesios capítulo 6, 17, la parte última. Dice, verás, tomad el yelmo de la salvación. Aquí está hablando de la armadura del soldado espiritual que hace la batalla continuamente contra el pecado. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que con la palabra de Dios yo ataco al enemigo. Cuando Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, vino primerito el que sabemos, ¿no es cierto?, a tentarle. ¿Y qué fue la primera tentación que le dijo? La comida, porque estaba ayunando 40 días, imagínense. Mire esas piedritas, tienen forma de pan. Y le dijo con la palabra de Dios que convierta las palabras en pan y se convertirán en pan. El Señor, ¿cómo le respondió? Con la palabra de Dios. Le respondió con un versículo bíblico. Y después vino y le subió al lugar más alto, ¿no?, del templo y le dijo, mira, bótate. Porque escrito está, en la palabra estaba escrito, que Él mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra y no te golpees. ¿Era cierto o era mentira? Era cierto, porque era el Hijo de Dios y nunca iba a permitir que pero no podía Él ponerle a prueba a Dios. ¿Cómo Él iba a tentar y ponerle a prueba a Dios como hombre? Un hombre nunca puede probar a Dios. Dios no necesita ser probado. Era la tentación. ¿Y el Señor qué le respondió? No tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra de Dios, porque Él al votarse, a ver, si tú dijiste que me ibas a salvar, Padre, tú me vas a mandar. No se trata de tentarle a Dios, y la palabra de Dios lo dice. Y le respondió con la palabra de Dios. Y después le llevó ¿a dónde? Al monte más alto, ¿no? Y vio todos los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto es mío, ¿no es cierto? Y todo esto te los voy a entregar, te los voy a dar. Sí, postrado me adorares. ¿Qué le respondió el Señor? Vete, Satanás, apártate, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa es la palabra de Dios.
Por eso es que cuando hacemos pastoral, cuando hacemos discipulado y cuando les digo aquí, lean la palabra de Dios. Porque si ustedes no leen la palabra de Dios, ¿cómo van a luchar? Irásme diciendo el tiempo. Porque si no estoy desarmado, no tengo la espada, que es la palabra de Dios, tengo que leerla. Entonces, recordemos, para primero evitar el pecado y las obras de maldad, las obras de la carne en mí, tengo que confesar mi pecado para que desaparezca. Segundo dije, debemos luchar contra el pecado. Para luchar contra el pecado, primero tengo que estar alerta. Segundo, tengo que tener una buena arma para combatir. ¿Cuál es esta? Es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tercero, debo resistir. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él. Vean, el diablo está vencido. El diablo, vean, cuando Jesucristo murió en la cruz recordábamos el día viernes, ¿se acuerdan? Qué lindo tiempo que estuvimos aquí. Y vimos el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y sí le vieron al diablo en la película al final? Desesperado, porque él fue derrotado. Él está vencido. Entonces lo único que usted tiene que hacer es resistirle. Ve ahí, se va a huir de usted. Y eso, por firmado les doy, que él va a huir. Si usted le resiste, él va a huir. Y usted va a tener la victoria. Entonces, el segundo punto es luchar contra el pecado. Para luchar, esté alerta, responda con la palabra de Dios y resista. Y tercero, busque ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es como el buenito acá y el malito acá, no. Que están haz esto. No, no hagas. Haz esto. No, no hagas. Y están ahí peleando. Esa es la lucha interior que tenemos nosotros. Porque el espíritu es contra la carne, entonces tiene que usted fortalecer el espíritu, tiene que buscar hacer que el espíritu de Dios sea más fuerte en usted. No como hablábamos del cristiano carnal que tiene un espíritu chiquitito, sino un espíritu fuerte, el cristiano espiritual que tiene sentado en su trono a Cristo, el Espíritu de Dios, y es el que controla y domina su vida. Eso es lo que tiene que estar lleno nuestro corazón y así voy a poder vencer al pecado. Pero si yo ando en toqueteos con el pecado, si yo ando en toqueteos con la maldad, con el mundo y me rozo y me gusta estar en el mundo y en las farras mal plan y en el osto de acá, vea, va a rodar porque va a rodar y va a seguir rodando. Pero si usted se ocupa de las cosas espirituales, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto quiere decir que tengo que buscar las cosas espirituales. Y el joven dice, pero ¿cómo yo puedo salir de las drogas? Estoy metido en las drogas. Ya me hace pedazos, he ido ya a 5 clínicas de rehabilitación y no he salido. Porque si con la carne trata de salir de la carne del pecado, no lo va a poder hacer. Bueno, yo, gracias a Dios, no experimenté drogas en mi vida. Y a los jóvenes que están aquí, por favor, jamás huyan de esas cosas. Ahora el mundo es tan que hasta en las escuelas, y como ya el gobierno dijo, un cachito nomás está autorizado. Qué pena, qué daño que nos han hecho. Porque no es el cachito, porque el cachito va después 2, 2, 2 y las dosis van aumentando bueno, gracias a Dios no he tenido eso. Que sí fui tentado, sí. Yo tenía mi jorguita, sí les conté alguna vez. Y más de una vez vino el doctor con el maletín. Discúlpeme, tuve que mandarle a puñetes, porque bueno, no estaba consagrado al Señor, pero tenía mis principios y no quería saber nada de esas cosas, ni que mis amigos se contagiaran con eso. Pero sí, están tentados. Y yo les digo, jóvenes, mucho cuidado,
De eso sí, ni la probadita. Por favor. Y si usted ya probó y dice, ¿cómo puedo salir de esto? La manera más fácil de salir es dedíquese a las cosas espirituales. Yo les doy testimonio, les decía que yo nunca he probado, no, pero sí he tenido hermanos en Cristo, drogadictos, que vinieron a los pies de Cristo y se empezaron a dedicar a las cosas espirituales y la droga, bye bye. Y hasta ahora, ya son hombres viejos, maduros, que la droga, bye bye. Porque el espíritu lo puede hacer, la carne no lo puede hacer. Y ahí está el ejemplo, ustedes ven los famosos actores de cine y no sé qué, que se van a rehabilitación, se limpian la sangre, ¿qué no hacen? Y salen, y al ratito otra vez están en la misma. Amados hermanos, busque crecer en el Espíritu de Dios, busque las cosas espirituales, preocúpese. Y no es que el Pepito, qué cansón, que cada rato que venga a la iglesia, que venga a leer, que ya nos hizo venir el viernes, que después ya se le ha de ocurrir hacernos venir el jueves, y que después... Es que si usted no se preocupa de las cosas de Dios, no va a salir nunca del pecado. Y lo que es más, va a estar expuesto a coger nuevos hábitos, nuevos pecados y nuevas obras de la carne que le van a causar mucho dolor y mucho sufrimiento. Y hay personas que dicen, no, si mi hijito es un ángel, es lindo, es que bonito que es una preciosura, pero es un borracho. Vamos, ahí hay una contradicción. Hay algo que no es lógico. Lo que es del espíritu es del espíritu y lo que es de la carne es de la carne. Y las dos cosas están contrapuestas y siempre van a estar chocando. Hemos visto en este estudio que sí, que es una lucha constante, es una lucha continua. Unos tienen, ya les dije, todos tenemos nuestras debilidades, hermanos, todos tenemos. Y no piense que porque es que solo la mentirita es mi problema. Está fregado con su mentira, se va al infierno. No es que yo solo unas moneditas me sé coger de vez en cuando, es que cuando necesito nomás. Con esas moneditas se va a ir al infierno. Yo no soy como el Pepito, un adúltero, uy, qué vergüenza, Dios mío. Yo no soy como el otro, un drogadicto, yo qué va. No, no haga comparaciones. Pecado es pecado. Y usted tiene que librarse de ese pecado. Es una lucha continua. Yo les dije, hasta que colguemos los guantes. Ahí puedo decir, ahora sí ya no tengo que luchar más. Y todos estamos en la lucha. No piensen que el que está aquí parado y que les está hablando bonito por el Espíritu Santo está exento. No, todos estamos involucrados. Yo también soy hombre. Pero estamos en la lucha y estamos continuamente peleando en el espíritu, fortaleciendo el espíritu. Por eso es que trato de fortalecer el espíritu. Y ahí están mis hermanos. Hasta les canso a veces. Veámonos, ¿qué están haciendo? Vengan, compartamos. Porque prefiero estar con las personas que tienen temor de Dios, que buscan hacer el bien y compartir con ellos, que compartir con personas que me arrastren al mal o que me lleven al pecado. Porque les estoy dando una manito a la carne y no al espíritu. Amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos sea hablando y confirmando y siempre nos guíe por la verdad. La conclusión, las obras de la carne son algunas. Todos los pecados que podemos imaginar que existan, esas están en contraposición con el fruto del Espíritu Santo, que es uno. Para saber que estoy en salvación, no necesito tener todos los pecados que existan. Si hay uno solo, de ellos que reine en mi vida, escuchen, que reine en mi vida,
Estoy separado de la gloria de Dios. La lucha es difícil, es dura, pues estamos en carne. Pero Dios nos da la fortaleza para vencer e irán desapareciendo de nuestra vida estos pecadillos. Confesemos nuestro pecado. Luchemos contra el pecado y busquemos estar siempre llenos del Espíritu de Dios. Esa es la solución. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios sea hablando a sus corazones y les sea fortaleciendo para que les siga dando crecimiento espiritual y todos podamos vivir una vida espiritual o luchemos por hacerlo. Dios mediante, la próxima semana, ahora sí vamos a hablar del fruto del Espíritu. Amén.